o del ejercicio de hace un par de días. Sí, pero Profesor, también... buenas noches, disculpa, buenas noches, ¿Qué le saluda tal? Luciano. Luciano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, les, les decía que vamos a hablar del ejercicio de hace un par de días, pero al mismo tiempo vamos a comenzar o vamos a entrar a un tema nuevo de acá de la parte aduanera. ¿De acuerdo? De la parte aduanera empezamos con partidas, ¿cierto? Empezamos con clasificación arancelaria, partidas, barreras, dentro de barreras, forma de calcular las arancelarias, forma más o menos de informarnos o de trabajar con, digamos, las no arancelarias, ¿cierto? Acá no había un método uniforme, sino que había que adecuarnos pues a cada organismo, ¿no? Bien sea DIGESA, DIGEMIT o bueno, el que toque. Y luego de las barreras, hablamos ya de los regímenes, ¿cierto? De los distintos mecanismos de ingreso, salida de carga. Entonces, hasta ahorita un poco lo que hemos hecho es informarnos respecto de la factibilidad de que un producto ingrese al país, ¿no es cierto? Legalmente, ¿no? Todo el trámite de la DFI, sacarlo de un país y llevarlo a otro, lo hemos partido en dos grandes grupos, ¿no? Aduanas y DFI, digamos, propiamente dicho, o aduanas y transporte internacional, si lo podemos poner así. Entonces, dentro de la parte de aduanas, lo primero que hemos comenzado a explorar, ¿no? Bueno, los temas que acabo de mencionar, pero si les podemos poner un título general, digamos, es como que, como el análisis de la factibilidad, ¿no es cierto? ¿Es posible traerlo desde el punto de vista de los documentos y desde el punto de vista de los trámites que haya que hacer? ¿Es posible traerlo? ¿Y cómo lo vamos a traer, ¿no? Bajo qué mecanismo, bajo qué régimen lo vamos a ingresar, ¿cierto? Entonces, hasta ahí estábamos. Este, Ahora vamos a entrar a un nuevo tema, que es el tema normativo, el tema legal, ¿de acuerdo? Entonces, para mí es fundamental, ¿no es cierto? Para mí es fundamental. Eh, O sea, si quieres participar en algún tipo de deporte, digamos fútbol, básquet, tenis o cualquier deporte, tienes que saberte las reglas del juego, pues, ¿no? Acá es igual. Si quieres trabajar ¿cómo se llama? Con trámites aduaneros, ¿no? Si quieres trabajar con importaciones, exportaciones, tienes no necesariamente que saberte de memoria, pero de hecho tienes que tener una noción, tienes que entender principalmente la ley general de aduanas, ¿no? Como que tienes que sacarle lo que le llaman, lo que le llaman el espíritu de la ley, ¿no es cierto? Tienes que entender un poco que cómo, por dónde va. La, la esencia del servicio aduanero, la esencia del trabajo aduanero, esa no va a cambiar en el tiempo, esa sigue siendo la misma, ¿no es cierto? Sigue siendo la misma desde la colonia, desde el año 1500, sigue siendo la misma. Fiscalizar lo que entra y lo que sale. Lo que cambia eventualmente pues, son las sanciones, ¿no es cierto? Antes ya habíamos conversado que antes incluso la sanción por el contrabando era la muerte. Este, ha cambiado eso, por supuesto. Han cambiado los mecanismos, ¿no es cierto? Los procedimientos, los trámites. No sé, Alexander y Luciano, de qué edad tienen, pero yo me acuerdo que cuando yo era niño, y hasta ya no tan niño, había algo que se llamaba el papel sello sexto. No sé si ustedes llegaron a conocer eso, ¿no? Entonces todo va cambiando, ¿cierto? Pero va cambiando en la forma, ¿no? Va cambiando en la forma, ¿no? El fondo sigue siendo el mismo, un mecanismo de fiscalización de control. Antes había que llevar físicamente el papelito, ahora lo puedo mandar por internet, ¿no? Antes tenía que ir físicamente a pagar los impuestos con un cheque en la mano, ahora lo puedo pagar vía electrónica, ¿cierto? Eso cambia, la forma cambia, el fondo es básicamente el mismo. Entonces, este, el tema de ahora, legislación aduanera, le podríamos llamar, ¿no
es cierto? Legislación aduanera. Lo primero que les tendría que decir es que la legislación aduanera es abundante y es dinámica. Dinámica en el sentido de que está en permanente cambio. Van cambiando las leyes, la aduana saca circulares, la aduana saca resoluciones, la aduana modifica procedimientos. Es súper, súper, súper dinámico y es tan rápido que hasta a veces a los mismos agentes la aduana les gana el ritmo de los cambios, ¿no? Por eso es bien importante trabajar con un agente de aduana que conozca tu producto o que sea habitual en el desaduanaje, digamos, de productos como el tuyo. Los agentes de aduana definitivamente todos conocen, bueno, todos, digamos, la gran mayoría, pues, ¿no? Conoce su trabajo, ¿cierto? Pero debido al tipo de clientes que tienen, algunos comienzan a coger especialización en cierto sentido, ¿no es cierto? O comienzan a especializarse en algo. Producto de que así un poco es el tipo de clientes que les toca, ¿no? Y es bueno que sea así porque algunos productos son un poco difíciles de trabajar, ¿no? Entonces, por el tema de costo entre un agente de aduana y otro, no vas a ver mucho la diferencia. Básicamente te cobran lo mismo, por ahí no está el tema. Yo creo que el tema va en un agente de aduana que te dé la confianza de que sabe lo que está haciendo y sabe trabajar con el tipo de producto que tú trabajas. Bueno, eso. Muy bien. Entonces, por supuesto que existe, por supuesto que existe un marco legal general, ¿no? Que nos enseñan en el colegio, ¿no? Arriba la Constitución, al costado o incluso encima de la Constitución los tratados internacionales, debajo de la Constitución leyes de tal Y, Z norma, tenemos el Tribunal Constitucional, bueno, etcétera, ¿no es cierto? O sea, esa estructura general de la ley, digamos, ¿sí? Pero ya dentro de esa estructura general de la ley, en lo que al tema aduanero se refiere, la ley máxima es la Ley General de Aduanas. La estamos viendo acá en la ley 3, que se publicó el año 2008. ¿Cierto? Ahorita ya tenemos 12 años con esta ley, ¿no? Entonces, primero, a manera de repaso, ¿de acuerdo? Tenemos la Ley General de Aduanas, y como toda ley tiene que ir de la mano, ya saben, con el reglamento de la Ley General de Aduanas, ¿no es cierto? Hablando en términos amplios, en términos grandes, las leyes las promulga, las emite. A ver, alguien ha dicho algo en el chat. Profesor, caso como estoy considerando, lo hago por lo hago por el audio, para su conocimiento estoy conectado. Ya, de acuerdo. Está bien, no, no te preocupes, no hay ningún problema. Genial. Gracias, Luciano. Perfecto. A ver, ¿qué les venía diciendo? Les venía diciendo la ley, ¿no es cierto? La Ley General de Aduanas y su reglamento. Hasta ahí estábamos, ¿correcto? Las leyes, ¿sabes? Siempre funcionan con su reglamento. Podríamos decir que la ley te dice qué hacer, ¿no? Te da la estructura, te ordena qué hacer, y los reglamentos un poco te aterrizan cómo hacer, ¿no? Cómo hacer aquello que la ley te manda, ¿de acuerdo? Las leyes, normalmente, casi siempre, las promulga, las emite, no sé cuál es el nombre adecuado, ¿no? En derecho no sé cuál es el nombre adecuado, pero digamos las emite, las promulga el poder, el legislativo, perdón, el Congreso, emite las leyes, ¿cierto? Y más bien el poder ejecutivo, el presidente y sus ministros, emiten los reglamentos, ¿cierto? Este es más, digamos, normativo. Este es más, digamos, operativo. Los reglamentos te dicen cómo cumplir,
lo que la ley te ordena. Básicamente, ¿cierto? Básicamente, esto no es un curso de derecho, yo no soy abogado tampoco, pero como para entendernos de qué va una cosa y de qué va la otra, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, el Congreso emite una ley y nos indica qué hacer o qué no hacer, y los reglamentos ya los emite el Poder Ejecutivo, los ministerios, en el sentido de cómo hacer aquello que la ley nos está ordenando hacer. ¿De acuerdo? Entonces, en el techo del escalafón legal aduanero tenemos la ley y su reglamento. ¿Perfecto? Un poquito, un poquito entrando más en detalle de lo que nos indica el reglamento, tenemos algo que se llaman los procedimientos. Hasta la semana pasada veníamos hablando, o hasta la sesión pasada, veníamos hablando de los regímenes aduaneros, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá en la ley, pienso que si están viendo, si en algún momento lo dejan de ver, me avisen, por favor. Pues tenemos acá en la ley, ¿no es cierto? Título 1, objeto y ámbito de aplicación de la ley. De nuevo, la ley son las reglas de juego. No puedes pretender dedicarte a temas aduaneros si es que no conoces la ley. No puedes ser jugador de fútbol si es que no conoces la ley. O sea, puede ser, pero vas a ser uno bien mediocre, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces tenemos ahí esa primera parte que es de títulos, objetivos, definiciones, como una parte introductoria. Tenemos esta segunda parte que son los operadores de comercio exterior. Los operadores son los participantes, ¿no? Luciano, por ejemplo, trabaja en un depósito temporal, si mal no recuerdo. Los depósitos temporales son operadores de comercio exterior, ¿no? Todas las empresas que brindan servicios en torno a una operación de comercio exterior, en torno a una operación de ingresos, salida de mercancía, importación o exportación de mercancía. Pero como el título son los operadores, pero lo que yo les quería mostrar es un poquito ir hasta el título 3, que es lo que hemos venido trabajando, ¿cierto? Sección tercera, regímenes, ¿no? Por ejemplo, acá dice régimen, título 2, régimen de importación. Y acá la ley un poco en 2 o 3 líneas te define lo que es el régimen de importación, ¿de acuerdo? Ahorita estamos viendo un repaso simplemente, ¿de acuerdo? Acá te definen 2 o 3 líneas que es el régimen de importación. El reglamento, a su vez, ¿no? Tenemos operadores. El reglamento, a su vez, precisa un poquito más el tema de los regímenes, ¿no? Acá le hace una pequeña estructura, ya te habla de los documentos, de los regímenes, que es lo siguiente que vamos a ver, luego de la ley. Y por acá de nuevo, regímenes de importación, título 2, acá donde está el cursor, ¿cierto? Y de nuevo le dedica 2 o 3 líneas o un poquito más a lo que es régimen de importación. ¿Cierto? 2 o 3 líneas en la ley, 2 o 3 líneas en el reglamento. ¿De acuerdo? Pero luego viene el procedimiento, mira. Todo esto de acá es únicamente el procedimiento de importación, ¿no? Todo esto. Cada uno de los regímenes tiene un documento similar a este, y ya es el detalle, ¿cierto? Cuántas fotocopias, cuántos documentos, qué documento, dónde lo presentas, dónde no lo presentas, qué área lo resuelve, etc. Entonces es el detalle. La ley te decía 2 líneas respecto al régimen de importación, pero el régimen de importación en sí mismo, y acá hay anexos, ¿no es cierto? Solicitud, hay anexos incluso. Por favor, alejar esta pantalla. Bueno, vamos a salir esa pantalla, vamos a entonces, un poco eso es lo que quería mostrarles, ¿no? La legislación aduanera es, de inicio, abundante. Hay un montón. Esto es un poco lo que te dicen, lo normativo, ¿no es cierto? ¿Qué debes hacer? Ahora, si tú no cumples lo que debes hacer, lo que la ley te ordena, estamos en 2 supuestos, ¿no? Que hayas cometido una infracción, una falta. Las infracciones, las faltas son sancionables con multas o con suspensión de licencia de operación, por ejemplo, si se trata de una agencia de aduana, ¿no es cierto? Y un poco esta es la tabla de sanciones
aplicables a las infracciones, ¿no es cierto? Entonces, en la ley te ordenan algo general, acá entran un poquito en detalle los reglamentos, como que los marcan, en los procedimientos entran al detalle máximo, y por acá tenemos la tabla de sanciones a las infracciones, ¿no es cierto? Como es, acá primero dice infracciones a los operadores de comercio exterior. Ya te acuerdas que los operadores de comercio exterior son todas las empresas involucradas en una operación de comercio exterior, las navieras, los agentes de aduanas, los depósitos temporales, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá, por ejemplo, esta primera sanción, código N01, acá viene un detalle, referencia, el artículo de la ley que estás quebrando, digamos, y la sanción, ¿no? Una UIT a la fecha 4.300 soles, ¿cierto? Entonces, todas estas son mira, esta de acá, por ejemplo, se sanciona con suspensión, ¿no? Este es una UIT, este es suspensión. ¿De acuerdo? Suspensión de tus licencias, pues, de operación, ¿no es cierto? Media UIT, 0.1 UIT, 430 soles, ¿no es cierto? Un décimo de UIT, 0.1 de UIT. 430 soles, que es la infracción más baja que hay. 0.2 de UIT, bueno, etcétera, ¿no? Aquí están todas las infracciones también. ¿De acuerdo? Bueno, y así sigue, y sigue. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, pero esas son solamente las infracciones. Ahora, no tenemos infracciones únicamente, sino también tenemos delitos. Y los delitos más bien son sancionados y con cárcel. ¿No es cierto? Tenemos otra ley, que es la ley de los delitos aduaneros, sancionables con cárcel, y acá tenemos, por ejemplo, el contrabando, la defraudación de rentas de aduana, la receptación aduanera, pero acá tenemos algunos delitos, ¿no es cierto? El financiamiento, tráfico de mira tráfico de mercancías prohibidas o restringidas. ¿Te acuerdas? Mercancías restringidas, aquellas que requieren un permiso, etcétera, etcétera. Mira la sanción, ¿ah? El que dice tráfico de mercancías prohibidas o restringidas, no solamente prohibidas. Acuérdate que los teléfonos celulares son mercancías restringidas, por ejemplo. Dice, el que utilizando cualquier medio o artificio, ¿no? Utilizando cualquier medio o artificio, o sea, haciendo trampa, pues, ¿no? Haciéndote loco, finalmente, ¿no? Falsificando documentos o similares, ¿no? El que utilizando cualquier medio o artificio o infringiendo normas específicas, introduzca o extraiga, o sea, esto sirve tanto para regímenes de importación, regímenes de exportación, mercancías por cuantía superior a 4 UIT. Una UIT dijimos 4.300, ¿no? O sea, esos son ¿cuánto? 43, 86, 72, ¿no? 17.200 soles, creo, ¿no? 4.316, sí. 17.200 soles. Esto es equivalente como a, ¿cuántos dólares es esto? ¿Como 4.000 dólares? Más o menos. 4.500 dólares, algo por ahí, ¿no? Por cuantía superior a 4.500, vamos a hacerlo, ¿ya? Vamos a hacerlo para tenerlo claro. 4.300 por 4 entre 3.6. Esto da igual 4.800 dólares. ¿Quién me ha puesto algo acá? Chat. Las sanciones son para todos los operadores, ¿verdad? Es decir, que no están cumpliendo las leyes aduaneras. Sí. Mira, por ejemplo, las sanciones, ¿ya? Ojo, las sanciones. Hemos retrocedido, porque ya sabes que hay infracciones y hay delitos, ¿no es cierto? Las infracciones hay para todos los operadores, sí. Por ejemplo, en este punto 1 de acá dice infracciones de los operadores de comercio exterior, ¿no? De todos en general, ¿no? Acá dice B relacionadas con el manifiesto y altos relacionados al manifiesto. Bueno, creo que no hemos hablado del manifiesto todavía, pero ya lo haremos. Respecto a la declaración, bueno,
Ese es el mismo, otro literal, ese es otro literal del mismo punto 1, quiero llegar al punto 2. 2. Infracciones de los operadores intervinientes. No hay operadores de comercio exterior, hay operadores intervinientes. Dentro de estos actores, dentro de estas empresas que participan del ingreso y salida de carga, ¿no? Pero sí, básicamente infracciones de terceros, ¿cierto? Sí, básicamente van dirigidas a las infracciones a todo aquel que de una u otra manera participe en el ingreso o salida de mercancías, ¿no? Independientemente de tu papel, puede ser sujeto de una sanción, sí, sí, es que por ahí va la pregunta. Entonces tenemos las infracciones y tenemos los delitos, ¿cierto? Dentro del tema de los delitos, por supuesto, son delicados todos, ¿no? El contrabando, la defraudación de rentas de aduana, ¿no es cierto? Mira esta de acá, por ejemplo. Bueno, no nos desviemos, vamos por donde estábamos, ¿ya? Tráfico de mercancías prohibidas o restringidas. Dice. El que utilizando cualquier medio o artificio, o infringiendo normas específicas, introduzca o extraiga del país mercancías por cuantía superior a 4 ITs, ahorita lo he calculado, me salió $4.800, ¿no? Cuya importación o exportación esté prohibida o restringida, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 8 ni mayor de 12 años. ¿Cierto? Porque acuérdate que los celulares son mercancías restringidas, ¿no? Las vitaminas son mercancías restringidas, los neumáticos son mercancías restringidas. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Podrías verte involucrado en algo de este tema, ¿no? Y la sanción no es poco, ¿no? Son entre 8 y 12 años de cárcel, ¿no? Por mercancía restringida. Poca cosa no es. Y algo que es bien común acá, en el Perú, de la gente que le gusta andar subiendo, bajando el valor de sus facturas, ¿cierto? Que es algo súper común, lamentablemente. Otro delito es defraudación de rentas de aduana. El artículo 4 dice, el que mediante trámite aduanero, valiéndose de engaño, ardid, astucia u otra forma fraudulenta, le hace adulterar el Excel de su factura, deja de pagar o en todo o en parte los tributos. Sí, pues si tú reduces el valor el valor real de lo que pagaste, al ser menos el valor, va a ser menos el impuesto, entonces estás dejando pago de tributos, ¿cierto? Deja de pagar en todo o en parte los tributos u otro gravamen o los derechos antidumping o compensatorios que gravan la importación, ¿de acuerdo? O aproveche ilícitamente una franquicia o beneficio tributario, te acoges indebidamente a un TLC, por decir de algún modo, ¿no? Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años y con 365 a 65 a 730 días multa, ¿cierto? Entonces tenemos la defraudación de rentas de aduana, tenemos la mercancía restringida y tenemos también acá el contrabando, ¿no? Por mencionar los más comunes y hablando un poco con honestidad, los que se ven a diario prácticamente, ¿no? Es bien común lamentablemente. Yo diría ya casi para muchas empresas hasta es un modus operandis o algo así le dicen, ¿no? Operantis, no sé. Es frecuente para algunas empresas. Contrabando. El que se sustrae o elude o burla el control aduanero, ingresando mercancías del extranjero. No meto en mi contenedor un automóvil y dentro de la guantera del automóvil pongo, no sé, otra cosa. Solo declaro el automóvil, ¿no? O las extrae de territorio nacional o no las presenta para su verificación o reconocimiento físico, te haces el loco y las escondes en el aforo, en las dependencias de la administración aduanera o en lugares habilitados para tal efecto, cuyo valor sea superior a 4 ITs, de nuevo estamos hablando de $4.800 más o menos, será reprimido con pena privativa de la libertad, no menor de 5 ni mayor de 8.
acuerdo? Entonces, tenemos los delitos. Eh, de momento simplemente lo estamos, se los estoy mostrando, no vamos a entrar en detalle con la ley ahorita. Ojalá nos dé el tiempo para entrar un poco en detalle con la ley, porque es bien interesante, bueno, por lo menos a mí me gusta bastante esta parte, y es bien importante también, ¿no? Es bien importante. Alguien podría creer, tal vez, que ingresar un producto, hacerte loco y esconder un producto no es mayor cosa, pero no, sí te puedes complicar la vida, te puedes complicar bastante, ¿cierto? Como estamos viendo ahorita. Entonces, pero al punto que yo iba, ¿no? Al punto donde inició esto. Les estaba haciendo una presentación del marco legal. Entonces tenemos la ley, el reglamento de la ley, los procedimientos de cada régimen o de cada trámite, cada procedimiento que yo voy a realizar ante la aduana, la tabla de sanciones a las infracciones y la ley de delitos aduaneros, ¿no es cierto? Y esto es cárcel. Estas son multas o sanciones, suspensiones, y esto es cárcel. Esto es sumamente abundante, como te darás cuenta, y aparte sumamente dinámico, va cambiando, ¿no? Va cambiando. Algo que yo les decía cuando hacía este curso en la universidad, al principio del ciclo siempre les decía como que si tú te aprendes la ley de memoria, lo que va a suceder es que cuando te la acabes de aprender de memoria, la ley ya va a haber cambiado, ¿no? Y 2 o 3 veces sucedió en el transcurso del ciclo, ¿no? Empezábamos en abril, digamos, y acabábamos en julio. En lo que pasaba de abril a julio cambiaba la ley, ¿no? Salía un texto único ordenado o hacían un cambio de la ley más o menos sustantivo más o menos importante, ¿no es cierto? Entonces, para mí acá lo que se trata de esto es de saber entender, de cogerle el sentido a la ley, ¿no? De saber entenderla de nuevo. Básicamente eso, que te la sepas de memoria, no te la vas a aprender de memoria, no tendría sentido que te la aprendas de memoria. Para aprender a conocer la ley, siempre me gusta empezar por acá. Mira, tú le vas al Google, acá, y le pones ley general, aduanas, le pones 1053, decreto legislativo 1053, pero vamos a buscar el PDF, ¿de acuerdo? Ese que dice PDF. Y este nos va a llevar, a la página del peruano. Eso es lo que quiero buscar, eso es lo que les quiero mostrar. Ojalá que el peruano, ahí está. Y nos vamos. Primero acá arriba, ¿no? Bueno, como ya sabemos, pues el peruano es el diario oficial, el diario donde se publican las leyes. Generalmente, las leyes tienen vigencia a partir del día siguiente de la publicación en el diario, ¿no? A no ser que indiquen lo contrario. Muy bien, entonces, esto se publicó el viernes 27 de junio del año 2008. A la fecha tiene 12 años y un poquito más, ¿no? Es un PDF del peruano. Y si bajamos un poquito, vemos que acá está, ¿no es cierto? Dice Decreto Legislativo 1053, el Presidente de la República, ¿por cuánto? Esta parte acá me parece muy interesante para entender un poquito el contexto de todo, ¿no? Muy bien, dice, Decreto Legislativo 1053, el Presidente de la República, ¿por cuánto? El Congreso de la República, por ley número 29157, y de conformidad con el artículo 104 de la Constitución Política del Perú, ha delegado, ¿no? Le ha entregado, le ha cedido, digamos, ha delegado en el Poder Ejecutivo, o sea, el Congreso, el Poder Legislativo, delega, entrega, cede al Poder Ejecutivo, o sea, al presidente y a sus ministros, la facultad de legislar, la facultad de emitir leyes. Se la han delegado porque el Ejecutivo normalmente no tiene la facultad de legislar, ¿no es cierto? Le han entregado la facultad de legislar.
esta facultad de legislar se la han entregado por un plazo de 180 días calendario y además va a legislar sobre materias específicas, ¿no? No le han dado la capacidad de legislar sobre cualquier cosa, ¿no? Y ni para siempre tampoco. Le han dado la facultad durante 180 días para legislar sobre algo, sobre algunos temas específicos, y esto es lo interesante, con la finalidad de facilitar la implementación del acuerdo de promoción comercial Perú-Estados Unidos, entiéndase TLC con los Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, este decreto legislativo, esta norma, es la Ley General de Aduanas. Nosotros, por supuesto, que tenemos una Ley General de Aduanas, la tenemos de la época de la colonia, año 1550, aproximadamente. Entonces, Ley General de Aduanas hemos tenido siempre. Si ha visto, o el Estado, ¿no? Ha visto la necesidad de publicar una nueva Ley General de Aduanas con la finalidad de adecuarse al TLC con los Estados Unidos. ¿Cierto? Es lo que dice acá. Para eso, esa es la finalidad, esa es la razón de ser de esta ley, ¿no? Ahora, los TLCs o los países firman TLCs para comercializar más o para comercializar menos. Porque se firman TLCs porque entre ellos cada vez se quieren vender más o entre ellos cada vez se quieren vender menos. Lógicamente porque cada vez se quieren vender más. Y para venderse más, estas barreras de las que hablamos, tanto arancelarias como no arancelarias, ¿no? Estos procedimientos aduaneros, estos mecanismos, si lo que quieren es entre ellos negociar más, estos mecanismos van a tender a hacerlos más engorrosos y dificultosos o van a tender a hacerlos más ligeros, más fáciles, más rápidos. ¿Cierto? Entonces, desde acá ya te vas dando cuenta que el espíritu de esta ley no es obstructivo, digamos, ¿no? Más bien el espíritu de esta ley es facilitador. Ahora, la aduana tampoco no va a dejar que ingresen las cosas a ojo cerrado, porque su misión, ¿no? Su misión es precisamente fiscalizar lo que ingresa y lo que sale. Pero dentro de ese contexto, dentro de ese marco de fiscalización, lo tiene que hacer de la manera más ágil, más moderna, más práctica posible, y ese es el espíritu de esta ley, ¿cierto? Entonces, esta ley básicamente podríamos decir, respecto de la anterior por lo menos, que es facilitadora del comercio exterior, ¿no es cierto? Está diseñada para eso. Está diseñada para que los trámites sean más sencillos, no para que sean más engorrosos. ¿No? Esa es la idea. Algunas veces le puede salir mal a la aduana, sí. Hace como 1 o 2 meses, bueno, luego les contaré, hubo un cambio en los procedimientos, que sí fue 1 o 2 meses, 1 o 2 semanas, que fue, la aduana fue un caos, fue una locura, ¿no? Pero ese es en su proceso, ¿no? Su proceso hacia la simplificación de los trámites, ¿no? Entonces, y el apoyo sigue, ¿no? Sigue acá el texto y dice, y el apoyo a la competitividad económica para su aprovechamiento, entre las que se encuentran la materia de facilitación del comercio. ¿Cierto? Ese es el objetivo de esta ley. Luego, que en concordancia con lo expuesto, es necesario aprobar una nueva ley general de aduanas que promueva la facilitación del comercio. Entonces, ese es el objetivo de esta ley. Ahora, esta ley la han hecho así, porque se le ocurrió a los gobernantes de turno en el año 2008, no necesariamente, ¿no? Ya sabemos que esto viene de una corriente, ¿no? De una corriente económica mundial, ¿cierto? Queremos seguir participando de la OMC, Organización Mundial de Comercio, entonces tenemos que facilitar, aperturar, abrir, como se quiera decir, nuestro comercio exterior. Formamos parte de la OMA de la Organización Mundial de Aduanas, de algún modo tenemos que seguir sus directrices también. Entonces, esto no es una legislación aislada, más bien esta legislación, la legislación nuestra es bien similar, por no decir casi idéntica, con las leyes aduaneras de otros países de Latinoamérica, ¿no? Por lo menos con la de Chile, prácticamente son iguales. Incluso la terminología que usan, en muchos casos, es incluso la misma, ¿cierto? Las mismas palabras, los mismos términos. Con la de Chile, por lo menos, con la de Colombia también.
Y es muy parecida a otras aduanas, ¿no? Todas las aduanas son muy parecidas en general, ¿no? Entonces, este es el original, ¿cierto? El PDF original del año 2008. Tiene valor en el sentido de que es el texto original, ¿cierto? Pero del año 2008 a la fecha han habido pues un montón de cambios, ¿cierto? Un montón de modificaciones. Entonces, desde un punto de vista práctico, lo que nos conviene a nosotros es entrar al Google, le pones una app, le pones decreto legislativo 1053 y te va a botar acá, ¿no? La Ley General de Aduanas, ¿de acuerdo? La norma máxima dentro del tema aduanero. Vamos a hablar de eso. Personas naturales, obligaciones, sí, de las obligaciones extranjeras. Muy bien. Ajá. Entonces, seguimos con este nuevo tema dentro de la parte aduanera, ¿cierto? Ahora estamos en leyes. Hablamos de partidas, hablamos de barreras, hablamos de regímenes, ahora vamos a hablar de leyes, luego hablaremos de documentos, y luego hacemos un tema más y cerramos la parte aduanera. Entonces tenemos por acá. Ley General de Aduanas, ya habíamos visto, 27 de junio del 2008, 1053, ¿cierto? Acá también hay algo interesante, dice vigencia parcial desde el 28 de junio del 2008, día siguiente a la publicación, como habíamos dicho, la mayoría de leyes cogen vigencia a partir del día siguiente a su publicación, pero esta ley comenzó a entrar en vigencia por partes. Digamos, el día 1 entraron 100 artículos, el día 2 100 artículos más, y así, ¿no? Como que por partes comenzó a entrar en vigencia, y ya estuvo como que en full vigencia en octubre del año 2010, ¿no? Se tardó poco más de 2 años, ¿no? 2 años, un poco más de meses, y parcialmente fue entrando en vigencia. Entonces dice, sección primera, disposiciones generales, título 1, objeto, definiciones y ámbito de aplicación. Objeto, dice. Objeto. El presente decreto legislativo, acuérdate que esta norma es un decreto legislativo, ¿no es cierto? Algo que emitió, no es una ley, no es algo que emitió el Poder Ejecutivo. El presente decreto legislativo tiene por objeto, ¿de acuerdo?, regular la relación jurídica. Ajá. Esto no es una relación comercial, no es una relación laboral, no es una relación amical, ¿no? Es una relación jurídica. Es una relación jurídica que se establece entre la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, de un lado, de la izquierda, digamos, está la SUNAT, y del otro lado, las personas naturales y jurídicas, o sea, personas de a pie y empresas, que intervienen en el ingreso, permanencia, traslado y salida de mercancías hacia y desde territorio aduanero. Esa última parte, ingreso, permanencia, traslado y salida, la podríamos cambiar y podríamos poner ahí regímenes aduaneros, ¿cierto? Pues los regímenes aduaneros tienen que ver con el ingreso, algunos con la permanencia o con el traslado y posteriormente la salida, ¿cierto? Entonces, si pudiéramos parafrasear esto, diríamos, el objeto de esta ley es regular la relación jurídica. Esa palabra es bien importante, jurídica, ¿cierto? Entre dos partes, entre dos lados. De un lado el Estado representado por la SUNAT y del otro lado las empresas que intervienen en el ingreso y salida de mercancías, de empresas que intervienen en los regímenes aduaneros, podríamos decirlo así también, desde y hacia el territorio aduanero, ¿cierto? Para esto existe esta ley, ¿no? Muy bien. Artículo 2 dice definiciones. Para los fines a que se contrae el presente decreto legislativo se define cómo. Y acá hay un montón de definiciones
que ahorita por supuesto no las vamos a leer todas, ahorita estoy revisando rápidamente esto, a donde quiero ir es al título 3 de los regímenes aduaneros, que es lo que venimos trabajando, pero de todas maneras aprovecho para hacer una introducción por acá. Entonces tenemos el objeto, artículo 2, las definiciones, acciones de control extraordinario, ordinario. Voy a escoger algunas un poco al azar, como para que nos puedan ayudar a entender algunas cosas, ¿de acuerdo? Administración aduanera, por ejemplo, ¿no? Administración aduanera dice, órgano de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, o sea, un órgano de la SUNAT, competente para aplicar la legislación aduanera. Es una oficina, una dependencia, un órgano, como dice acá, de la SUNAT, que tiene la facultad para aplicar la legislación aduanera. ¿Cierto? Es la administración aduanera, que vendría a ser lo que nosotros conocemos como aduanas. ¿No es cierto? A eso que le llamamos aduanas, número ante la aduana, cosas similares, en realidad nos estamos refiriendo a la administración aduanera. Y la administración aduanera no es un organismo en sí mismo, más bien es un órgano, una oficina, una dependencia de la SUNAT, ¿cierto? Aforo dice facultad de la autoridad aduanera para verificar la naturaleza, origen, estado, cantidad, calidad, valor, peso, medida y clasificación arancelaria de las mercancías. Ajá. Para la correcta determinación de los derechos arancelarios y demás tributos aplicables, así como los recargos de corresponder mediante reconocimiento físico, esta parte es interesante, mediante el reconocimiento físico y o la revisión documental. Eso significa que un aforo, o sea, la facultad de verificar origen, cantidad, calidad, etcétera, etcétera, se puede hacer tanto física como documentaria, ¿cierto? En ese sentido, existe el aforo documentario, cuando lo que revisan son documentos, existe el aforo físico, cuando lo que revisan en sí es la carga. Luego tenemos autoridad aduanera, dice funcionario de la administración aduanera, ¿cierto? Entonces tenemos administración aduanera, que es un órgano, una oficina, y tenemos autoridad aduanera, que es un funcionario, o sea, una persona, ¿no es cierto? Administración aduanera, autoridad aduanera. Bienes de capital, carga consolidada, de hecho yo creo que tenemos una idea de lo que es, ¿no? Esta carga pequeña que se junta con otras para venir todas en grupo, y al venir en grupo aprovechan las ventajas del volumen, ¿no es cierto? Se reparten entre ellas los costos fijos, compran mayor espacio de flete, con lo cual el flete unitario tiende a ser más barato. Se aprovechan las ventajas del volumen, básicamente, ¿no? Esa carga consolidada, ese es el objetivo. Este, bueno, definición de comiso, etcétera, consignante, consignatario, y cantidad de definiciones acá, ¿cierto? Nos tomaríamos un par de clases en revisar. Ahorita quiero saltar todo esto. Les recomiendo leer ese artículo 2 porque de hecho nos ayuda a entender un montón de cosas. Vamos a saltar esto. Título 2, operadores de comercio exterior, todos los participantes. ¿Cierto? Tenemos esto, está dividido entre grupos. Operadores de comercio exterior, operadores intervinientes y terceros. ¿Cierto? Vamos a saltar esta parte y nos vamos a ir a la parte tercera. ¿Cierto? La parte tercera, que es el tema que estamos viendo ahorita, que es el de regímenes aduaneros. Y aquí aprovechamos un poquito para revisar lo que habíamos hecho. ¿De acuerdo? La primera pregunta, si no me equivoco, decía, ¿qué es un régimen aduanero o define regímenes aduaneros? Algo así, ¿no? ¿Quién me puede ayudar con la definición? ¿Qué pusiste ahí, Alexander? ¿Qué pusiste en la primera pregunta? ¿Estás, Alexander? Hola, Alexander. Aló, profesor. ¿Qué tal? Te escucho, perfecto. ¿Qué Aló, pusiste aló. ahí en la primera? ¿Me escuchas? Hola, yo te escucho perfecto. Hola, hola, hola.
¿Estás, Alexander? ¿No? ¿No puedes hablar? Luciano. ¿Tú puedes hablar, Luciano? Luciano. ¿Me escuchan? Luciano, ¿me escuchas? ¿Me escuchan? Hola. Por el chat, tampoco. Profesor, ¿me escuchan? Ahí está. Te escucho, te escucho. Luciano, está, profesor. ¿Qué tal? Sí, ¿puedes hablar? ¿Me escuchas, Luciano? ¿O Alexander? ¿Me escuchan? No tengo audio. Ah, caray. No tienes micro, más bien audio, sí, porque sí me escucha. Ya, o sea, Luciano no puede hablar de momento. Alexander, ¿tampoco? ¿Ya? Aló, Ah, aló, aló, ahí profesor, estás. profesor. Ya, genial. Listo. Te preguntaba, o les preguntaba a Alexander, Sí, sí, profesor. ya estamos en la parte acá de la ley donde, o referente al tema que estamos viendo, ¿no? Al tema de los regímenes aduaneros. Entonces, la primera pregunta, si no me equivoco, decía, ¿qué son los regímenes aduaneros? ¿No? Sí, ¿Tú qué pusiste ahí tú? yo puse que son pasos legales necesarios para cumplir, son pasos legales necesarios que debe cumplir el exportador o importador en una comercialización internacional Ya, de un bien ya, o una mercadería. Es lo que puse. ya, ya. Sí, está bien, está bien. Solo, yo haría yo haría una precisión o vería que reformular un poquito Son la definición tuya, ¿sabes? pasos, Por el hecho de mira, comercial, porque lo de comercial, tiene que ver con la compraventa, ¿no? Y los regímenes aduaneros más bien tienen que ver con el ingreso y salida de mercancías. O sea, sí, el ingreso y salida de estas mercancías se da luego o en el marco de una transacción comercial. O sea, la transacción comercial existe y en virtud de esa transacción comercial es que los productos entran o salen, ¿no? Sí, cierto. Pero no es relacionado en estricto con el tema comercial. No sé si me dejo entender, ¿no? O sea, sí, 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 profesor. ¿no? Un poco esa es la idea, ¿no? Entonces, de repente, en la definición esa, de repente, ajustarlo un poquito y poner los productos, no me acuerdo cómo iba lo que pusiste, pero tal vez los productos que ingresan y o salen de un país, en relación con alguna operación comercial de compra y venta o algo así, ¿no es cierto? Porque la parte aduanera no es la parte comercial misma, sino más bien se da a consecuencia de esta parte comercial. Algo por ahí. Solo Lo con que la yo, finalidad, lo que solo con la yo, finalidad de ser preciso y redondear un poquito más la idea, ¿no? Pero de hecho me sí, queda claro que tienes la idea perfectamente. bueno, lo que más destaco yo es que son los pasos legales necesarios. Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Sí, sí. Por eso me queda claro que tienes la idea, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Dice, regímenes aduaneros, entonces dice, bueno, artículo 47. Esto es siempre bien importante hacer referencia al artículo, ¿no? Es bien importante. Como les digo, o sea, este tema de la importancia de la ley son las reglas de juego, ¿no? Esas son las reglas de juego. El que mejor conozca las reglas de juego, más ventaja va a tener sobre los demás. Así de fácil. Así de sencillo es este asunto, ¿no? Eh, Muy pocas personas, incluidos los agentes de aduana, se conocen la ley y saben usarla. Es raro, es raro. No es lo normal. Este, mm, la, creo es más que el cerebro así, que el cerebro humano tiende a funcionar así, ¿no? Tiende a funcionar como que en automático, ¿cierto? Entonces eso sucede a veces con los agentes de aduana también.
que trabajan como que en automático, ¿no? Se acostumbran a hacer las cosas de una manera y las saben hacer muy bien, claro, no todos, ¿no? Algunos lo hacen muy bien, pero son pocos los que, digamos, en algún momento están en una carrera, ¿no? Manejando operaciones todos los días, y son eficientes en su manejo de operaciones, ¿no? Pero son pocos los que tienen tal vez la capacidad como que de abstraerse de esa carrera, abstraerse y mirarlo desde arriba, como si estuvieras mirando un globo, o desde un dron o desde un globo, ¿cierto? Entonces, eh, entender un poco la ley o que te guste la ley, porque insisto, esto no es algo que te tengas que saber de memoria, pero sí tienes que tener una idea bastante general y definitivamente sí le tienes que dar por lo menos una o dos leídas para que te quede en la cabeza y ante cualquier cosa, te acuerdes, ¿no? Oye, pero la ley decía algo referente a eso. ¿Qué exactamente? No sé, pero sabes que la ley decía algo. Luego vas y lo lees puntualmente, ¿cierto? Pero sí, yo sí considero que es sumamente importante. Y muchas operaciones, este, he logrado hacer en contra de la opinión de los agentes de aduana muchas veces, por conocer la ley. Y no es que yo me la sepa de memoria, por supuesto que cualquier agente de aduana conoce la ley mejor que yo, ¿no? Pero si yo tengo un problema específico para una carga específica mía, dentro de la ley voy a buscar una respuesta específica a mi problema. ¿Cierto? Nadie va a estar más interesado que yo, si es mi carga la que está en dificultades, nadie va a estar más interesado que yo en encontrar una respuesta, ¿no? Entonces, en términos absolutos, un agente de aduana va a saber mucho más que tú siempre, ¿cierto? ¿No? Este, pero para operaciones específicas o para cosas puntuales, tú podrías tener la respuesta porque tú te puedes dar el trabajo de buscarla en la ley. Y así lo he hecho, y no lo he hecho una vez, lo he hecho un montón de veces, ¿no es cierto? Porque yo me sé la ley, porque yo soy el máximo haciendo esto, no, para nada. Simplemente sé leer y soy medio curioso. Cualquier persona que sepa leer y es medio curioso puede hacer, porque esta ley no está escrita en chino. ¿No es cierto? Esta ley está escrita en castellano. Todos los que estamos en esta sección debemos leer castellano. Entonces solo es cuestión de ser un poquito curioso y ponerle un poquito de... ¿cierto? Nada más. Nada más. Bueno, los regímenes aduaneros ya me los van definiendo acá. Y empezamos con el primero, ¿no es cierto? Hasta hace exactamente el viernes pasado, conocimos los regímenes habaneros, pero se los enseñé como que unas láminas, ¿no? Unos dibujos y un poco como que íbamos conversando de eso. Entonces acá tenemos un poquito más de detalle y ya conocieron esto para poder resolver su, caray, su práctica de hace un par de días. Pero lo vamos revisando de manera que recordamos y para repasar el examen. ¿De acuerdo? Entonces, primer régimen dice, artículo 49, importación para el consumo. Ya sabemos que esto existe, ¿no? Regímenes de importación, el primer grupo, ¿eran cuántos regímenes? 3, si no me equivoco, ¿no? Entonces, importación para el consumo, régimen habanero, ya sabemos lo que eso significa, ¿no? Mecanismos de ingreso-salida, que permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero para su consumo. Su consumo es que se van a usar acá, ¿cierto? Un pantalón lo consumes, una bicicleta la consumes, etc. Es un consumo en un sentido amplio, ¿no? No solamente de ingerir. Ingreso luego para su consumo, luego del pago o garantía, según corresponda, de los derechos arancelarios, perdón, y demás impuestos aplicables. Esta era otra pregunta, ¿cierto? Y decía, en una importación, los derechos se tal o tal, ¿no? Y ahí la respuesta era, se pagan o se garantizan. ¿Cierto? Acá lo dice. Luego del pago o garantía, según corresponda de los derechos arancelarios, impuestos, bla, 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 bla. Entonces, a la importación, yo tengo dos opciones, ¿no? Y eso es algo que estamos aprendiendo ahorita. Por lo menos nunca antes lo habíamos conversado.
los impuestos o bien los pago o bien dejo una garantía por los impuestos. ¿Cierto? Así como el pago de recargos, multas, bueno, etcétera, y del cumplimiento de las formalidades y otras obligaciones aduaneras. Lógico, los trámites, los documentos, los plazos, las fotocopias, etcétera. Las mercancías extranjeras. Las mercancías extranjeras se consideran nacionalizadas, se considerarán nacionalizadas cuando haya sido concedido el levante. ¿Qué es el levante? La culminación del tramitado. ¿Cierto? ¿Lo podemos visualizar en el aduanet? Sí, hay un sitio, hay un lugar donde podemos visualizar este levante. ¿De acuerdo? Luego dice, lo podemos ver ahorita. Ahí me está poniendo algo. Profesor, no tengo audio. El micro, profesor, colgué mis prácticas. Ya, está bien, está bien. Perfecto, Luciano, no te preocupes. Perfecto. Lo podemos mirar acá. Vamos mirándolo de una vez. Vamos a abrir acá una página. Le ponemos internet. De Perú. No sé si antes hemos visto esto, pero en todo caso lo podemos ver para tener un poquito más clara la idea. Lo cierro acá. Y me voy acá, mira. Regímenes, operaciones, acá donde dice despacho. Acá están como que las importaciones que están activas, por decir de algún modo, ¿no? Que están vivas ahorita. Consulta el levante, vamos a poner acá callado. Importación definitiva, no sabemos que tenga 6, no, 1. Ahí está, 1, esta de acá. Por poner cualquier cosa, ¿de acuerdo? YTFF, consultar. ¿Sí? Y lo que tengo acá es más o menos como un resumen, como un historial, digamos, de esta dama, ¿no? El número fue, acá está el número completo, acá arriba 118, el código de la aduana marítima, 2020 el año, 10 el código del régimen de importación, y esto de acá 112728 y es el número en sí mismo, ¿cierto? Bueno, acá el número de nuevo, fecha, numeración, 19 de marzo del 2020, ¿a qué hora? A las 5:55 con 50 segundos. Eh, el, el comitente, o sea, el importador, digamos, abajo la agencia de aduanas que numeró esto, bueno, los valores, CIF, FOB, FLET, etcétera, etcétera. La fecha en la que canceló en el banco, el canal de control, que en este caso le salió verde, y acá abajo dice, si te fijas, dice, mira, levante autorizado. Incluso te da una fecha, ¿no? Te da una fecha, 26 de marzo del 2020 a las 3 de la tarde con 4 minutos. Y ahora, acá hay algo curioso, ¿no? Acá hay algo curioso, mira. Esta carga la numeraron el día 19, ¿cierto? Acá dice, 19 de marzo. Pagaron los impuestos el 20 de marzo. Salió canal verde, o sea que no hubo aforo ni nada de parte de aduanas, pero recién tuvieron el levante de aduanas el día 26. Mira, 6 días después de que pagaron los impuestos, ¿no? Lo que podría ser es que lo numeraron con 6 días de anticipación, entonces ya lo tenían listo numerado, solo estaban esperando que llegue el banco. Podría ser, ¿no es cierto? Pero mira, 6 días después. Pero bueno, este es el levante, ¿cierto? De eso veníamos hablando. El levante, la culminación del trámite. Lo puedes visualizar. Muy bien. Luego dice, de la importación, ¿qué más dice la Ley General de Aduanas respecto de esas consultas lo verificamos a diario? Genial. Para verificar las series. Perfecto. Entonces dice, artículo 50, importación a zona de tratamiento aduanero especial. No hemos hablado de esa parte, pero dentro, eso lo encuentras acá. Mira. En el artículo 2, esa parte no salteamos, acá, ¿no? Zonas, las definiciones. Zona franca, zona primaria, zona secundaria.
división aduanera legal del territorio aduanero, por decir, del territorio peruano, por decirlo de algún modo, ¿no? Todo lo que es el territorio peruano, geográficamente, ¿no? El Perú geográfico, digamos, para efectos aduaneros está dividido en estas zonas, ¿no? Así como políticamente estamos divididos en departamentos, ¿no? Aduaneramente estamos divididos en zonas. Zona primaria, que es la zona aduanera, por ponerlo de algún modo. Acá están los depósitos temporales, acá están los puertos, están los aeropuertos, están las dependencias de aduana, etcétera. El depósito temporal donde trabaja Luciano, etcétera, etcétera, ¿no? Zona primaria. Podríamos llamarlo también zona aduanera, por ponerle un nombre, para entender, ¿no? La zona secundaria sería todo el resto del territorio nacional que no es zona aduanera. Acá podríamos estar hablando pues de Breña, Surquillo, Chorrillo, Huancayo, etcétera, ¿no? Todo el resto del país. Y también hay algunas zonas de tratamiento aduanero especial, ¿no? Zonas francas. Tacna, por ejemplo, es una zona franca, ¿cierto? Todo el departamento, toda la provincia, todo el departamento no, pero creo que toda la provincia de Tacna, eso es una zona franca. No está circunscrito, digamos, a un local o a una feria, ¿no? Es toda la provincia, si no me equivoco. Entonces, así como, de nuevo, así como políticamente estamos divididos en departamentos, provincias, distritos, aduaneramente el territorio peruano se divide en zona primaria, entre comillas, coloquialmente le podríamos llamar zona aduanera, para entender de qué se trata, y la zona secundaria, que es todo lo demás. ¿Sí? Y por ahí, como salpicados o como puntos, zonas francas, zonas de tratamiento aduanero especial. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refiere esta parte de acá. Por eso me gusta mucho a mí ese artículo 2, porque cuando uno entiende un término, regresas a entender, ¿no? Entonces dice acá, las mercancías extranjeras importadas para el consumo en zonas de tratamiento aduanero especial se consideran nacionalizadas solo respecto a dichos territorios. Ajá. O sea, estamos diciendo que la provincia de Tacna es una zona aduanera especial. Digamos que para importar no sé, para importar lentes a la provincia de Tacna yo tengo que pagar un arancel de 1%, por decir algo, ¿no? Entonces, si yo importo estos lentes para el consumo a Tacna, se entiende nacionalizado solamente para efectos de esa provincia de Tacna. ¿Sí? Luego dice, para que dichas mercancías se consideren nacionalizadas en el territorio aduanero general, se entiende, deberán someterse a la legislación vigente en el país, sirviéndoles como pago a cuenta los tributos que hayan grabado para su importación para el consumo. Ajá. Si en el territorio peruano en general el impuesto por la importación de lentes es de 6 y en Tacna solamente de 1, ¿cierto? Si yo quiero sacar estos lentes de Tacna a Moquegua, por decirlo de algún modo, tendría que pagar los 5 restantes. ¿Entiende? Para ingresar a Tacna se paga 1 porque es aduanera especial, el resto del territorio paga 6. Si yo lo quiero mover de Tacna a Moquegua, tendría que pagar los 5 que me faltan. Un poco eso es lo que dice. ¿De acuerdo? Importación para el consumo. Eso es lo que la ley tiene que decir respecto a eso. Reimportación para el mismo Estado. Segundo régimen. El régimen aduanero dice que permite el ingreso al territorio aduanero de mercancías exportadas con carácter definitivo, ¿no? Carga que sale, le permito que regrese y dice, sin el pago de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación, para el consumo, recargos que corresponder, bla, 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 con la condición de que no hayan sido sometidos a ninguna transformación. Lógico, lógico, porque si yo mando telas y me devuelven sábanas, y han sido sometidos a una transformación, ¿no es cierto? Yo mando rollos de plástico y me devuelven forros para vehículos. Han sido sometidos a una transformación.
elaboración o reparación en el extranjero. Ya sabemos que para esto hay otro, ¿no? Perdiéndose los beneficios que se hubieran otorgado a la exportación. ¿Cierto? Completamente lógico, ¿no es cierto? Si tú exportaste espárragos, luego, ¿te acuerdas que había un beneficio que se llamaba el drawback, ¿no? Tú exportaste espárragos. En virtud a esa exportación, solicitaste drawback. El Estado te dio tu cheque por drawback, 5.000, 20.000, 30.000 dólares. Y los espárragos regresan, ¿cierto? O sea, la exportación en realidad no se realizó. ¿Qué tendrías que hacer con ese drawback? Devolverlo, ¿no es cierto? Si te lo dieron por el hecho de exportar y la exportación no se concretó, ¿no? O no se perfeccionó en todo caso. El producto llegó a salir, pero luego te lo devolvieron. Entonces, ese beneficio arancelario, lógicamente, lo tienes que devolver, ¿no? Y luego acá me habla de un plazo, ¿de acuerdo? Plazo, dice. El plazo máximo para acogerse a lo dispuesto en el artículo anterior será de 12 meses contando a partir de la fecha de término de embarque de la mercancía exportada. Ajá. Yo exporté, mi carga se fue el 1 de marzo de 2019, ¿sí? Tengo un año de plazo, habíamos dicho 1 de marzo, ¿no? 19 de marzo. No, 1 de marzo del 2019, tengo para que regrese hasta el 1 de marzo del 2020. Un año después, o sea, se pueden tardar hasta un año en devolverme. Es un montón, ¿no? Es un montón, es un plazo bien generoso, ¿no? Porque, digamos, el país, o sea, lo máximo que se demorará, pues, en llegar, no sé, a un país árabe en barco, algo de 2 meses. 2 meses de ida, 2 meses de vuelta, ¿no? Como que 12 meses es como que bastante. Pero bueno, así lo han hecho, ¿no? De la reimportación en el mismo estado. Y acá tenemos, luego dice, de la admisión temporal para reexportación en el mismo estado, ¿cierto? Estos son productos que entran y posteriormente van a volver a salir exactamente igual que entraron. Acá la pregunta creo que era, la primera pregunta creo que era, ¿qué tipo de productos se pueden acoger a este mecanismo? Si no me equivoco, ¿cierto? ¿Qué tipo de productos se pueden acoger a ese mecanismo? ¿Quién me contesta eso, por favor? Repuesto, profesores. Profesor, repuesto. Ya, pero de una manera más general o una respuesta más, más contundente. Partes y repuestos, es lo que yo puse. De acuerdo, pero usando el mismo artículo 53, ¿cuál sería una respuesta así un poquito más contundente? ¿Qué tipo de mercancías pueden acogerse? ¿Cuál sería, Alexander? Artículo 53 únicamente, ¿eh? En el último párrafo, mira. ¿Lo llegas a ver, no? Sí, que lo leo yo. El último párrafo. El último párrafo del artículo 53. Identificables, siempre que sean identificables y estén destinadas a cumplir un fin determinado en un lugar específico para hacer. Ese es el primer párrafo. La mercadería que podrá Ajá. al presente régimen será determinada de acuerdo al listado aprobado por la resolución ministerial. Ajá. Así es. Esa es la respuesta, ¿no es cierto? Esa es la respuesta. ¿Se puede acoger todo tipo de mercancías? No necesariamente. ¿Se pueden acoger todos los repuestos? Muy probablemente sí, pero no necesariamente tampoco, ¿no? Lo que hay acá es un listado, ¿cierto? Lo que hay es un listado. Entonces, lo siguiente que yo tendría que hacer es, lógicamente, abrir una página de Google y poner Perú, admisión temporal, listado, Ministerio de Economía y Finanzas, ¿cierto? O MEF, ¿cierto? Sí.
No, acá no, el tipo de producto no te lo describen de manera general, ¿no? Abajo, en la admisión temporal para perfeccionamiento, sí te dicen insumos, ¿no? Como que te describen un poco el tipo Sí, de productos, ¿no? insumos, Acá no, materias primas, todo eso. efectivamente, ¿no? Te hacen una descripción general. Entonces, básicamente cualquier producto que califique con esa descripción lo podrías traer. En este caso no es así. En este caso hay un listado específico, ¿no? Entonces, el producto, básicamente, la mercancía que debes traer para poder ser admitida temporalmente para este régimen que estamos viendo ahorita, básicamente tendría que estar en el listado que estamos conversando. Si está en el listado, chévere. Si no está en el listado, no se puede. Así de fácil. Así de fácil. Contratos o convenios con el Estado, bueno, eso no lo vamos a saltear. Después dice accesorio, partes y repuestos, ¿no? Los accesorios, dice, los accesorios, partes y repuestos que no se importen conjuntamente con los bienes de capital. Bienes de capital, para este caso, podríamos entender maquinaria, ¿no es cierto? Admitidos temporalmente, podrán ser sometidos al presente régimen siempre y cuando se importen dentro del plazo autorizado. Ajá. O sea, yo traje mi carro de carreras y lo admití temporalmente y puedo traer también un motor extra. O le puedo traer también sus accesorios. O algunas llantas, o algunas partes, o algunos repuestos. ¿Cuáles? Los que yo quiera, no. Los que estén determinados en el listado. ¿Sí? Entonces, esto no es únicamente para los productos que indique este listado, sino que se hace extensivo también a accesorios, partes y repuestos de estas maquinarias. O sea, yo ingreso una maquinaria el día 1 y el día 20 puedo ingresar un repuesto o una parte, un accesorio para esa maquinaria. Sí, siempre y cuando esté dentro del plazo autorizado. ¿De acuerdo? Plazos, dice. Plazos. La admisión temporal para la reportación en el mismo estado es automáticamente autorizado, o autorizada, perdón, con la presentación de la declaración y de la garantía. ¿Cierto? Porque habíamos dicho que en este caso no pagabas los impuestos, pero dejabas una garantía. ¿No es cierto? De la garantía a satisfacción de la SUNAT. ¿Qué tiene que estar a satisfacción de la SUNAT? La garantía, ¿no? Con una vigencia igual al plazo solicitado. ¿Qué debe tener ¿Cuál debe ser el plazo de la garantía? Igual al plazo solicitado. ¿Al plazo solicitado dónde? En la admisión. ¿No? ¿Te acuerdas que esto entra por un tiempo y luego sale? Si yo digo que esta mercancía vence mi garantía, por 2 meses. Si este producto va a entrar, va a estar un año, ¿no? Cubre los impuestos que ese producto no está pagando, entonces lógicamente esa garantía tiene que amparar o cubrir al producto durante todo el periodo que esté acá, ¿no? Eh, y por un plazo máximo de 18 meses. Creo que en el ejercicio, en la práctica, perdón, que hicimos, decía el material de embalaje hasta cuánto tiempo podría estar, ¿no? Dice, y por un plazo máximo de 18 meses, computados o computado el plazo a partir de la fecha del levante. Ya habíamos visto que era levante, la culminación del trámite, ¿cierto? ¿Te acuerdas acá? Levante autorizado. Cuando la aduana te dice, señor, su trámite acabó. ¿Cierto? Ese es el levante. Ajá. Entonces, desde la fecha del levante, yo, estos productos, esta maquinaria, estos equipos, estas mercancías que salen en esta relación de energía y minas, ¿te das cuenta cómo funciona este asunto? Es así, es exacto. Acá no podemos suponer, ¿no? De eso se trata, ¿no? Es hasta, es hasta que creo que hasta que un estilo de leer esto, ¿no?
tratar de entenderlo, ¿no es cierto? Por un plazo máximo de 18 meses computados a partir del levante. Entonces, estos productos pueden estar ¿cuánto tiempo en el Perú? 18 meses. Si mis productos están en el Perú 18 meses, ¿de cuál es el plazo que debe tener mi garantía? 18 meses. ¿Cuál es el monto de mi garantía? El monto de los impuestos que estos productos están dejando de pagar. Si el plazo fuese menor, dice, a 18 meses, las prórrogas serán aprobadas automáticamente con la sola renovación de la garantía. ¿Se entiende? Máximo puedo pedir 18 meses. Pero ¿qué pasa si primero pido 6? Dejo mi garantía para 6. Después quiero 6 más, entonces no tengo que hacer un trámite nuevo ante la aduana, solamente le presento una garantía por 6 más. Ya tengo 6 más 6, 12. ¿Le podré presentar una nueva garantía por 6 más? Sí, yo tendría 6, 6 y 6, 18. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces el trámite de prórroga es automático, solamente actualizo mi garantía. ¿Puedo actualizar infinitamente mi garantía? No, máximo 18 meses. Con la sola renovación de la garantía antes del vencimiento del plazo otorgado. Lógico, porque si se vence el plazo, la garantía se muere. Cualquier cosa que tú quieras hacer tiene que ser antes de que tu garantía se venza, cuando tu garantía todavía esté viva. Y sin exceder el plazo máximo, lógico. El plazo máximo de 18. Para el material de embalaje, ¿de acuerdo? Tenemos envases y tenemos embalajes, ¿no? Para el material de embalaje de productos de exportación, se podrá solicitar un plazo adicional hasta de 6 meses. O sea, 18 más 6, 24. Para el caso, entonces, de materiales de embalaje, entiéndase, cajas, podrían ser de cartón o de madera, podrían ser jabas, ¿no? Sería interesante el caso de los unchos, tal vez. Que sucede con los unchos que no están en la relación, porque los unchos son material de embalaje, pero acá entendemos básicamente materiales de embalaje, entendemos como cajas, ¿cierto? Cajas, jabas de cartón, o de metal, o de madera, o de latón, ¿no? El stretch film también, este wrap, este plástico que vuelve. Sería interesante ver también si puede entrar como emisión temporal. Sería genial, ¿no? No pagas los relaciones la cantidad de wrap o la cantidad de stretch film con la cantidad de cajas que vas a embalar. No sé si me están entendiendo. Muy bien. En los casos establecidos en el artículo 54, o sea, contratos o convenios con el Estado, el plazo del régimen se sujetará a lo establecido en los contratos. Perfecto, ¿no? Porque si es un contrato con el Estado, no sé, pues para la construcción eventualmente de una carretera, de una hidroeléctrica, de una represa o de algo así, probablemente necesites más de 18 meses, ¿no? Entonces, en ese caso, dice, se sujetará a lo establecido en los contratos. Garantía. Para autorizar el presente régimen, se deberá constituir una garantía arancelaria. Bien. Y demás impuestos aplicables a la importación. Y recargos que corresponden. Muy bien. Más un interés compensatorio sobre dicha suma. Ajá. Entonces, si yo la garantía la quiero por 2 meses, voy a calcular los impuestos, ya que me sale 100, y luego voy a correr los intereses por 1 mes, por 2 meses. Y mi garantía será 100 más los impuestos correspondientes. Si yo quiero que mi carga esté 6 meses, mi garantía será 100 más los intereses correspondientes a 6 meses. ¿Entiendes? Y más un interés compensatorio sobre dicha suma.
igual al promedio diario de la TAMEX, ¿no? O sea, ¿qué interés, qué tasa de interés vas a coger? La tasa activa promedio de moneda Esta extranjera, profesor. TAMEX, ¿no? Una tasa que se publica en el, efectivamente, de los bancos comerciales, ¿no es cierto? Por día proyectado desde la fecha de numeración de la declaración hasta la fecha de vencimiento del plazo del régimen. ¿Por cuánto es tu garantía? Tu garantía va a ser un monto equivalente a los impuestos. Perfecto. Y a ese monto equivalente a los impuestos le voy a sumar los intereses. Ajá. ¿De dónde voy a sacar la tasa para calcular esos intereses? Del TAMEX. ¿Y cuál va a ser el plazo? El plazo va a ser el mismo plazo que yo pida para régimen. 2 meses, 3 meses, 18 meses, etc. Y luego concluye diciendo, a fin de responder por la deuda existente al momento de la nacionalización. ¿Por cierto? Esa es la finalidad de la garantía. La aduana, la SUNAT, digamos, se asegura con los impuestos, por decirlo de algún modo, ¿no? Se asegura con los impuestos. Luego, si tú cumples con sacar tu producto, genial, te vuelvo tu garantía. Si no llegas a sacar tu producto, ejecuto tu garantía y entiendo tu producto como nacionalizado, ¿no? Denme un minuto, muchachos. Voy a hacer un poco de agua. Un segundito. Listo, muchachos. No estamos. Estamos por acá. Compartir. Acá nos habíamos quedado. Muy bien, habíamos leído lo de la garantía, ¿cierto? Muy bien, dice. Buen contribuyente de la admisión temporal para reexportación en el mismo estado como una categoría, ¿no es cierto? Una categoría que alcanzan algunas empresas, ¿no? Estas empresas tienen una forma simplificada o especial de garantizar sus obligaciones. No necesariamente es bancario. La ley mira, ¿cómo te pone acá en la ley, no? Dice, podrán garantizar sus obligaciones y no te dice exactamente cómo pueden hacerlo, ¿no? Sino te dice, podrán garantizar sus obligaciones en la forma y modo que se establezca mediante decreto supremo. ¿Cierto? Entonces, esos modos y formas los pueden ir variando en función a la necesidad que tenga la SUNAT, ¿no? Al interés que tenga de regular de una u otra manera. La ley nunca la van a cambiar, por lo menos no por esta razón, ¿no? Porque la ley no te dice garantízala así o así. Se garantiza conforme establezca el decreto supremo. Anda, ahora tú échate a leer, a buscar lo que dice el decreto supremo. Pero eran garantías simples, ¿no? Si es que no. Conclusión del régimen. ¿Por qué conclusión? Porque este régimen está abierto. ¿Sí? Habíamos hecho una clasificación imaginaria de regímenes donde habíamos dicho que existen regímenes abiertos y regímenes cerrados, ¿no? Se utiliza el término abierto, ¿no? El régimen está abierto. Se utiliza esa forma de hablar en
en las agencias de aduana, digamos, pero no existe algo así ya como una clasificación de regímenes abiertos por acá, ABCD, cerrados por acá, ABCD. No existe eso. Pero para efectos de entender, sí, la importación en ese sentido es un régimen que podríamos decir cerrado, ¿no? Porque la carga hace su trámite para ingresar, cumple todas sus formalidades, presenta sus documentos dentro de los plazos adecuados, agarra, paga sus impuestos, el producto entra, la aduana le levante y chao, esa operación se acabó. Esos documentos los guardo en el file, ese file lo archivo, se cerró, no lo toco nunca más, ¿no? Hay un plazo que aduanas tiene hasta 4 o 5 años para venir y verificar. Bueno, pero eso es otra cosa. Eso ya es parte de mi archivo, eso es parte de mi historia. Si SUNAT viene, vendrá a revisar mi archivo, ¿no? Pero estos regímenes, ¿no? Este de acá, por ejemplo, dura en algunos casos hasta 24 meses, ¿no? O hasta más probablemente, porque hablaba algo de lo que es con contrato, el Estado se sujetará a los límites del contrato y podría ser incluso más de 2 años, ¿no? Pero en el caso del material de embalaje, por ejemplo, hasta 2 años. Este régimen, este file, durante 2 años yo no lo puedo archivar, ¿no? Porque ese régimen no está concluido. Se inició cuando el producto entró y cuando se va a concluir, cuando el producto salga y además cuando me devuelvan mi fianza, ¿cierto? El día 1, el producto ingresa, yo dejo una fianza. ¿Yo cuándo voy a cerrar ese file? Yo como importador o yo como agente de aduana. ¿Cuándo voy a cerrar ese file? El día que cumpla con sacar el producto y además, o luego de eso, recuperar mi fianza. Recupero mi fianza, se le entrego al banco y en ese momento sí, cierro mi file y ese despacho, esa operación, ese file completo, no es archivo, ahora sí lo puedo poner en el archivo, ¿no? O ahora sí lo puedo archivar. Ese documento, ahora sí lo puedo archivar. Ese file lo puedo archivar, ¿no? En ese sentido es un régimen abierto. Ahora, ¿cómo puedo concluir ese régimen abierto? ¿Cómo lo puedo cerrar? ¿No? Y dice, el presente régimen concluye con, ¿no? El presente régimen concluye con, y te presenta varias alternativas. La reexportación de la mercancía en uno o varios envíos y dentro del plazo autorizado. Bueno, si traje una máquina, no van a poder ser varios envíos. Trajo una máquina, se tendrá que ir. Pero si fuera material de embalaje, por ejemplo, traje 1000 cajas, podría exportar primero 500, luego 200, luego 200 más y finalmente 100 más, siempre y cuando esté dentro del plazo. ¿Cierto? Conclusión del régimen. Entonces, lo primero, lo natural, lo que debería suceder, ingresó, dije que lo iba a sacar, entonces cumplo con sacar en una o más partes. B, ¿qué pasa si no lo saco del país? B, el pago de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables y recargos de corresponder, siempre ponen la misma frasecita, más el interés compensatorio, igual al promedio de la TAMEX por día, y Alexander nos comentó que era la TAMEX, ¿no? La tasa de interés, computado a partir de la fecha de numeración de la declaración hasta la fecha de pago. ¿De pago de qué? De los impuestos. Conforme a lo establecido por la administración aduanera, en cuyo caso se dará por nacionalizada la mercancía. ¿Te das cuenta? Es como que cierro este régimen con una importación definitiva. ¿No es cierto? Aduaneramente, primero dije, esto va a entrar y luego va a salir. Dentro del plazo, eso es fundamental, dentro del plazo, porque si se te vence el plazo, tu régimen murió y la aduana ya ejecutó tu fianza. Entonces, siempre tiene que ser dentro del plazo. Pero todavía está vivo. ¿Qué hago? Pago los impuestos, ¿no? Ya sabemos, corridos hasta la fecha de pago misma, y la aduana lo entiende como nacionalizado, lo entiende como importado. Esa sería la segunda alternativa de cerrar este régimen. La primera, cumplo con sacar los productos. La segunda, los productos entraron,
pago los impuestos y entiendo como que ya los importé, nunca los vuelvo a sacar. En esta alternativa B estaría, digamos, enmarcada a lo que yo les comentaba de empresas que traen maquinaria, ¿cierto? Esas empresas que traen maquinaria y dicen primero, lo voy a admitir temporalmente, dejan una garantía y meses después dicen, ah, no, ahora sí la quiero nacionalizar, toma tus impuestos y quedó como que la importé, ¿cierto? Muy bien. Y la tercera sería, la tercera forma de concluir este régimen, destrucción total o parcial de la mercancía por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditada y o, dice acá, o a solicitud del beneficiario. Ajá. Tú puedes pedirle a la aduana también que destruya el producto que ya no vas a sacar. Imagínate que te quedan, trajiste 1000 cajas, pues y te quedan 30 cajas o 50, o te queda algo que, algo que te salga, que te sea más barato pedir la destrucción a embarcarlo nuevamente al extranjero o a pagar los derechos de nacionalización. Entonces tienes esa alternativa también, ¿no? Destruir. A solicitud del beneficiario, la cual debe ser previamente aceptada por la autoridad aduanera. Claro, tampoco no le vas a decir a la aduana, mira, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que yo tenía una caja, unas cajas? Bueno, las destruí y le presentas la foto ahí de una hoguera, pues, ¿no? De alguna hoguera con un poquito de humo. Las destruí, no, no se puede, ¿no? Sobre todo la aduana tiene que autorizar. O también podría ser en caso fortuito. Se destruyó debidamente acreditado. Un accidente, un incendio. No está la carga que se perdió, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si llega? Estos son mecanismos de conclusión que lógicamente se tienen que dar durante la vigencia. ¿Qué pasa si llega la vigencia? O sea, se vence el plazo y tú no sacaste tu carga. Dice. Si al vencimiento del plazo autorizado no se hubiera concluido con el régimen, o sea, no se hubiera optado por una de esas alternativas, de acuerdo a lo señalado del párrafo precedente, o sea, este de acá arriba, la SUNAT automáticamente dará por nacionalizada la mercancía y por concluido el régimen y ejecutará la garantía. Esta opción es bien parecida a la alternativa B. Cuenta, ¿no? En la alternativa B, durante la vigencia, tú pagas los impuestos y la aduana te devuelve tu garantía. En esta, si no haces nada, ¿qué pasa? La aduana entiende cómo concluye el régimen, se ejecuta tu garantía y entiende por nacionalizada la mercancía. Parecidos, ¿cierto? Aduaneramente es lo mismo, o casi lo mismo, ¿no? Pero pues, lo que no queda igual es tu récord, pues, ¿no? Porque ante el banco vas a figurar con una garantía ejecutada y de hecho eso no te conviene a efectos de querer sacar una nueva garantía. Y ante la SUNAT, no ante aduanas, también tu récord queda de algún modo como que manchado, digamos, porque se te venció un régimen, pues sí, incurriste ahí en una falta, ¿cierto? El fin práctico probablemente es el mismo. Igual tu carga ya está nacionalizada, igualito de parte de los impuestos. Pero más que un tema de fondo, es casi un tema de forma esto, ¿no? Definitivamente a nadie le conviene que le ejecuten tu garantía. No, no le afecta tu récord financiero, por decirlo algo. Tratándose de mercancía restringida que no cuente con la autorización de ingreso al país, la administración aduanera informará al sector competente para que proceda con su comiso. Comiso. Si queremos saber qué es comiso, ¿a dónde vamos? Al artículo 2 de definición, ¿cierto? Y en la definición de comiso dice, básicamente que la aduana te lo quita y no te lo devuelve más, ¿no? Dice ¿cuál es la palabra que usa? Acá está. Privación definitiva. Sanción comiso, ¿no? ¿Ah? Sanción que consiste en la privación definitiva de la propiedad de las mercancías a favor del Estado. No es decomiso, como usamos algunas veces, y cuando te decomisan algo, tampoco no es que luego te lo devuelvan, ¿no es cierto? Te lo comisan y es algo definitivo. Te lo queda el Estado y punto. Cuando vemos que a la gente le quitan su carga y después se la devuelven, eso de ahí no se llama comiso.
Estamos acá en los regímenes, ¿no? De la admisión temporal. Muy bien. Entonces, un poco, vamos a leer uno más de acuerdo al de exportación. No podemos leer todos, pero sí vamos a hacer el otro viernes podría ser, o el otro miércoles, de acá uno o dos sesiones, vamos a hacer de nuevo un ejercicio con la ley, ¿de acuerdo? Para familiarizarnos un poquito con la ley. Pero sí les recomendaría que lo lean, ¿no? O que la lean. No con el afán de memorizársela, pero sí con el afán de entender, ¿no? No te paporretes, así te lo leas, pretendes leer esto en 5 minutos, tómate tu tiempo, ¿no? Exportación definitiva, por ejemplo, dice régimen aduanero. ¿Sabemos qué es régimen aduanero? ¿Sí sabemos o no sabemos? ¿Sí sabemos? Seguimos avanzando. Que permite la salida del territorio aduanero. ¿Sabemos qué es territorio aduanero? ¿No sabemos? ¿Sí sabemos? Sigamos, sí, seguimos avanzando. ¿Te das cuenta? Cuando tienes algún problema, ¿a qué artículo recurres? Al artículo 2. ¿Cierto? ¿No sabemos qué es territorio aduanero? Nos vamos al artículo. ¿Mm? Entonces, exportación definitiva. Régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior. Ojo entonces, que no solamente puedo exportar una mercancía nacional fabricada 100% Perú, también puedo exportar o también se puede acoger al régimen de exportación una mercancía nacionalizada. Una mercancía nacionalizada es aquella mercancía que ha pagado sus impuestos de importación. Yo importo, por ejemplo, una bicicleta, luego de haber pagado los impuestos de importación de esta bicicleta, eventualmente yo podría exportar esta bicicleta, luego de haberla nacionalizado. Y podría pedir drawback de corresponder, ¿no? Si cumplo con las otras características del drawback, podría pedir drawback por exportar una bicicleta no hecha acá, sino nacionalizada. Claro, el drawback, acuérdate, todos estos regímenes tienen letrita chica, ¿no? O sea, tienen detalles, tienen particularidades, tienen plazos, tienen requisitos, ¿cierto? Eso de momento no lo estamos leyendo. Para su uso o consumo definitivo en el exterior, y luego dice, la exportación definitiva no está afecta a ningún tributo acá en el Perú. Plazo. Las mercancías deben ser embarcadas dentro del plazo de 30 días calendario, contados a partir del día siguiente de la numeración de la declaración. ¿Cuál es la fecha de numeración de la declaración? El día que el agente de aduana presenta tu trámite, ¿cierto? El día que el agente de aduana lanza electrónicamente tu trámite a la aduana. Antes se hacía físicamente, ¿cierto? El agente de aduana preparaba un conjunto de documentos, imprimía la DAM, le sacaba la fotocopia a la factura, le sacaba fotocopia al BL, etcétera, etcétera. Su formato con sus documentos fotocopiados, todo se metía dentro de un sobre, unos sobres de papel grandes, más o menos como un sobre Manila, digamos, pero bastante más grande. Ahí metías todos tus documentos, ibas a la aduana, ¿no? Tú entregabas físicamente el papel o el sobre, el de la ventanilla, tal cual una ventanilla de banco, revisaba los papeles, ingresaba algo en su sistema y imprimía un cargo. 2 cargos imprimía en realidad. Uno lo engrapaba en tu sobre y el otro te lo daba en la mano. Ese cargo era tu constancia, ¿cierto? Y en ese cargo, una parte ahí del documentito estaba el número de tu póliza. Entonces, un poco así funcionaba. Ahora, ¿se hace lo mismo? Sí, pero ya no se presenta físicamente, sino ahora se presenta digital, ¿no? En el caso de acá, estamos viendo, por ejemplo, que esta DAM, número 112728, se numeró el día 19,
19 de marzo del 2020 a las 5:55 con 50 segundos. ¿Qué color salió? Salió color verde. Entonces, fecha de numeración, ¿no? Las mercancías deben ser embarcadas dentro del plazo de 30 días contados a partir del día siguiente de la fecha de declaración. Ajá. Pues yo numero el día 1 de enero, tengo hasta el 30 de enero para que esa mercancía salga del país. Y luego dice, la regularización del régimen se realiza dentro del plazo de 30 días calendario contados a partir del día siguiente de la fecha de término de embarque. ¿De embarque de qué? ¿Qué es lo que se está embarcando acá? Lo que yo estoy embarcando acá son las mercancías que estoy exportando, ¿no? Entonces, numero el día 1 de enero. Tengo 30 días para embarcar. O sea, tengo 30 días hasta el 30 de enero. Digamos que el 30 de enero embarco, tengo 30 días más, hasta el 30 de febrero, bueno, 30 de febrero no existe, pero digamos el 1 de marzo, ¿para qué? Para regularizar. ¿Cierto? Regularizar significa actualizarle la información a la aduana. ¿Qué sucede acá? Mira, si tú te das cuenta en la primera línea, tú numeras tu DAN de exportación, bueno, lógico también, antes de tu fecha de embarque, ¿no? Tú numeras y dices, el 1 de enero dices, voy a exportar 100 toneladas de espárragos. Pero de repente cuando llega la fecha de embarque, al final no fueron 100 toneladas, tal vez fueron 95. Te falló el cálculo de la cosecha, o salieron 110 toneladas, ¿cierto? O voy a embarcar, voy a exportar 1000 prendas, y al final no te da la producción y embarcas 800 prendas, ¿no? Entonces, esos detalles que uno no puede saber de antemano, ¿no? Porque finalmente tú planificas exportar algo, pero no sabes en realidad, en concreto, cuánto es lo que vas a exportar. Esos detalles, esas diferencias, se tienen que regularizar, ¿no es cierto? Entonces, el agente básicamente es como que le diga a la aduana, mira, yo te dije que iba a exportar 1000 toneladas, ¿cierto? Pero a la final les exporté 1010 toneladas, ¿cierto? Yo te dije que iba a exportar 100 prendas de vestir, pero al final exporté solamente 95 prendas de vestir. ¿De acuerdo? Ajustar esas cantidades, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo lo puedes hacer? Hasta 30 días después de la fecha del término de embarque. En ese sentido, de algún modo, podríamos decir que la exportación también es un régimen que podríamos clasificar dentro de los regímenes abiertos, ¿cierto? Porque numero el día 1, días después embarco, y días después del embarque regularizo. Cuando cierro realmente la exportación, no el día 1 que numero, tampoco el día que sale la carga. Yo cierro realmente esa exportación el día que la regularizo, ¿cierto? Luego dice, bueno, los plazos ya vimos, mercancía prohibida o restringida, la exportación definitiva no procederá para las mercancías que sean patrimonio cultural y o histórico de la nación. De hecho, estas están como mercancías prohibidas, ¿no es cierto? Mercancías de exportación prohibida, y para las mercancías restringidas que no cuenten con la autorización del sector competente a la fecha de su embarque. Entonces, esto es las mercancías restringidas. Nos estamos dando cuenta que tenemos que tenerlas presentes tanto para salida como para ingreso, ¿cierto? No solo para importación, sino también para exportación, ¿de acuerdo? Y por último, acá en el artículo 63, dice otras operaciones consideradas como exportación definitiva. Y dice, considérese como exportación definitiva de mercancías a las operaciones que se refieren los numerales 2 y 5 del artículo 33 del texto único ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado mediante decreto legislativo, o decreto supremo, perdón, 5599-EF. ¿Qué dice en ese decreto supremo? No tengo ni idea. ¿Alguna vez lo leí?
ya no me acuerdo, ¿no es cierto? Ni yo me acuerdo, ni nadie se acuerda. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿No es cierto? Tendríamos que ir a este decreto a ver exactamente qué dicen los numerales 2 y 5 de este texto bíblico, ¿no? Yo así uso la ley. Trato de entenderla, ser consciente de que existen plazos, pero muy probablemente, mira qué dice acá en azulito, artículo modificado por decreto legislativo. O sea, muy probablemente estos plazos luego los van a modificar. Lo que yo tengo que saber es que hay un plazo antes y un plazo después. ¿Te das cuenta? Tengo que entender que lógicamente nadie es Nostradamus para saber lo que va a exportar. Entonces, este tema de la regularización es casi inevitable. ¿Cambiará? Cambiará el modo, cambiará el plazo, cambiará el medio, será electrónico, será por WhatsApp, será mediante correo, será entrando al sistema, podrá cambiar la forma, ¿no? Pero el fondo, el hecho de que una agencia aduana tenga que confirmar o desmentir lo que dijo que iba a exportar, ¿no? El hecho de que tenga que regularizar, prácticamente inevitable, ¿no? Prácticamente inevitable. Entonces, eso es lo que tú tienes que saber. Hay un plazo antes y un plazo después. La idea del plazo después es confirmar o rectificar o desmentir, corregir lo que se dijo que se iba a exportar. ¿Cuánto es el plazo? No nos acordamos. El día que tú estés activo en importación o en exportaciones, vas a estar pendiente con los plazos, ¿no es cierto? Si ya te dedicas a la exportación, sí, pues sería una vergüenza que no te sepas los plazos, ¿correcto? El día que vas a exportar, lo primero que haces es vienes a tu ley y te lees todos estos artículos. Y no solamente los artículos de la ley, también te leerás los artículos del reglamento relativos a la exportación, que son estos de acá. Mira todas las modificaciones que tiene. Todas estas son modificaciones. Texto derogado, 31 de enero del 20. Texto derogado, Tumbes y Quitos, 28 de febrero del 20. Puno y Tacna, 31 de marzo del 20. 30 de abril del 20. ¿Cuántas modificaciones hay? Y no solamente esto, te tendrás que leer también eventualmente los procedimientos. Entonces así funciona, o ese es el uso que yo le doy a la ley, ¿no es cierto? Y la verdad que me ha servido bastante. Es súper útil saber la ley, es fundamental. Si no sabes la ley, es como que no sepas las reglas de juego. Pues imagínate jugar fútbol, no sé, cualquier deporte sin saber de las reglas de juego. No pasa nada, ¿no? Eso, ¿no? Eso. No podemos seguir leyendo, ya son las 9. Leer esto toma tiempo, como se dan cuenta, esto no se lee rápido. Incluso ahorita lo estamos haciendo más o menos rápido, ¿no? Porque el chiste de esto es ir leyendo palabra por palabra y entender cada una de las cosas, ¿no? Entender. Pero bueno, eso es. Ya acaben de leer esto de acá. Acaben de leer de todas maneras esto de regímenes por lo menos. De acá 1, 2 sesiones vamos a hacer una práctica más con la ley. La siguiente no, para no estar saturados de tema legal, pero sí vayan leyendo y para poder volver a trabajar luego con esto de acá. Este es el tema central. El tema central de esta parte aduanera para mí es la ley. Entonces, de hecho, va a ser una ventaja diferencial para ustedes, una ventaja competitiva poder entenderse con la ley. Que mucha gente no lo hace, ¿de acuerdo? Ni siquiera en las agencias, ni que decir en las empresas importadoras, ni siquiera en las agencias de aduanas, ¿no? Muchas agencias como que están automatizados, ¿no? Los gerentes de operaciones, los representantes legales, ellos sí, bueno, ya sería el colmo también, ellos sí tienen otra visión respecto de las leyes, ¿no? Pero la mayoría de personas, no sé, no, como que no le dan la importancia que tienen, ¿verdad? Si tú le das la importancia que tiene, yo creo que va a ser una ventaja diferencial para ti. No vamos a poder seguir leyendo lamentablemente, pero ya saben más o menos cómo va esto de los regímenes. Entonces, vamos a leer regímenes, vamos a leer operadores de comercio exterior,
y luego le podemos dar una miradita. Esto. ¿No es cierto? Lo que yo te doy son algunos consejos, digamos, alguna orientación en el sentido de que hagas cosas que yo sé que te van a servir. Como que vayas al gimnasio. Cuando te matriculas en un gimnasio, te dicen, haz este ejercicio, este otro, pero si no haces, pues es lo mismo que nada, ¿no? Entonces, lo que yo te recomiendo es que leas la ley conforme estamos quedando, tratando de entenderla, leas su reglamento. Si eres un poquito curioso, puedes ir entrando a las modificatorias, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá hay modificatorias, puedes ir entrando a estas, ¿cierto? A ver qué te sale, a ver qué decía antes. ¿Sí? Si así un poquito puedes ir comparando, ¿no? Puedes hacerlo así. Entonces, básicamente la ley, el reglamento y la tabla de sanciones. La de delitos, no, esa es la tabla de sanciones. Así te diría que empieces. Ley, reglamento y tabla de sanciones. Acuérdate, no es memorizarlo, es darle una ojeadita, como para, o para que entiendas de qué se trata. Pues. Esa es la idea. Muy bien, muchachos. Entonces, para el día miércoles les tengo los resultados de sus tests. Espero que les haya ido bien. Y nada más, pues, muchachos. ¿Quiénes están hoy día? Alexander, Luciano y Astrid. Viernes siempre viene poca gente, ¿no? Alexander, Luciano. Ay, Maribel. Listo. Entonces, cualquier consulta, muchachos. La semana pasada tampoco hicieron consultas, ¿no? La sesión anterior. Hagan sus consultas, muchachos. Aprovechen y hagan sus consultas. Mientras ustedes están estudiando, todas las consultas ya las pagaron, ¿cierto? Al momento que tú pagas tu inscripción, al momento que pagas tu curso, eso te da derecho a mí a hacerme todas las consultas que quieras, ¿cierto? Luego, cuando acaba tu curso, cuando le quieres consultar algo a un agente de aduanas, cuesta, ¿cierto? Entonces, aprovecha y consulta. De eso se trata, ¿no? De eso se trata. No es esto, no es como colegio, digamos que yo te voy a poner tu nota, vas a jalar, tú vas a entrar a tu libreta. Acá la idea se trata de que lo aproveches. Pero tú estás pagando, aprovecha. La manera de aprovechar, al menos como yo lo entiendo, es leer y lo que no entiendes, preguntas. Cualquier cosa que no te quede claro, preguntas. Ahora, si no lees, no vas a tener preguntas, pues, ¿no? Porque si no sabes ni de qué trata ni de qué va el tema, entonces, como obviamente no vas a tener nada que preguntar. Entonces, una vez más, muchachos, lean, vean videitos, métete al YouTube, métete a la página de la SUNAT, sigue a nivel, por favor. Leer o ver videos también, ¿no? Yo no sé si habrá ley general de aduanas en el YouTube. De repente alguien ha hecho un video. Hay charlas también, ¿no? Hay Ya hay, charlas de profesor. expertos, ¿no es Ya cierto? hay. Claro, genial. Entonces, mira tus videitos, lee la ley, etcétera, etcétera, y llénate de preguntas. Y a partir de la otra semana ven con tu papel y tu lista de preguntas, ¿no? La idea, has pagado para llevarte conocimientos. Entonces, haz tus preguntas y llévate todos tus conocimientos. Si hay en YouTube, dice Luciano, genial, genial, Ya, ya. genial, perfecto, perfecto. Listo, muchachos. Entonces, les voy a tomar su asistencia. Alexander, Luciano, Astrid y Maribel. Y